Sean bienvenidos a un episodio, ¿cierto? Más, bueno, el primer episodio, de hecho, en realidad, el anterior fue un piloto de este podcast, ¿cierto? Que es Cesantes Profesionales. Yo me presento, soy Diego. Y estamos aquí, ¿cierto? Con Michel y con Anne, ¿cierto? Hello. Y y bueno, chiquillos, primero coméntenme cómo están. Michel, ¿cómo estás tú? Bien, cansado, weón. Todo tranquilo, todo tranquilo. Ahí avanzando, despacito por las piedras. No, todo bien en realidad. Más que nada, estoy con ganas de hablar. Así que, qué raro. Motivado, buenísimo. Sí, ¿verdad? Particular. Buenísimo. Anne, ¿tú cómo estás tú el día de hoy? Bien, tuve un poco resfriada, pero ahora estoy mucho mejor. Y aquí dándole el día a día a no hacer nada. Esa es mi vida ahora. Todo una cesante. Sí, de real ahora, así como de real. Bueno, como este es el primer episodio, ¿cierto? Explicamos un poco acerca de... esto es un podcast, ¿cierto? Cesantes Profesionales. Nosotros somos un grupo de amigos, ¿cierto? Que estudiamos la misma carrera. Somos todos comunicadores audiovisuales que salimos hace 2 años, ¿cierto? ¿Cómo pasa el Extraoficialmente, claro, 2 años. Sí, que egresamos y el título fue el año Por pasado. eso. Claro. Es que aparte que el título se muere 1 kilo, o sea, es como que... Claro. Un trámite. Pero estuvo curiosa hablando de estuvo curiosa la titulación. ¿Te acordáis? Estábamos los dos juntos. Ah, sí, pues no, pero no sé si podemos hablar de eso. No, mejor. Bueno, otro día, eso podría ser para otro día. Tal vez yo creo que hay que más... pasar esa etapa, hay que... Ya llegará el momento, cuando hablemos anécdotas absurdas de la carrera y todas esas cuestiones, yo creo que cuando lleguemos ahí me parece, se va a dar lo para notaré eso. en mi agenda. Y bueno, y este podcast se llama Cesantes Profesionales precisamente porque queremos tratar, sobre todo el día de hoy, ¿cierto? Un poco el tema de cómo es esto, ¿cierto? De enfrentarse al mundo laboral, ¿cierto? Luego de haber estudiado una carrera. Y yo encuentro que esto es bastante transversal, independiente de la carrera, ¿cierto? Que se estudie. Nosotros podemos hablar, ¿cierto? Desde nuestro punto de vista, que es la comunicación audiovisual, ¿verdad? Pero otra persona, ¿cierto? Que estudió otra carrera como diseño o no necesariamente artística, también puede ser incluso las partes de como prevención de riesgos, ¿cierto? O algo así. En mayor o menor medida, ¿verdad? Pueden encontrarse con una situación muy similar a lo que sucede actualmente. Y para iniciar, ¿cierto? Lo que sucede, ¿cierto? Un poco, y ahí para que los chicos me vayan un poco comentando qué es lo que piensan ustedes al respecto o cómo lo sienten ustedes esto. Es que uno, ¿cierto? Cuando entra a la carrera, ¿verdad? Se genera como una expectativa. Uno entra como... primero, ya viene el primer desafío, ¿cierto? Que es escoger, ¿cierto? Que es como que es bastante complejo cuando uno está a cierta edad, ¿verdad? Ahí en la edad media, a menos que vayáis muy seguro desde antes. Y tienes que elegir, ¿cierto? Esta carrera, ¿cierto? ¿Qué es lo que quieres hacer? Si quieres estudiar en universidad, instituto profesional, y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que es bastante complejo, que requiere de conversación familiar, introspección interna y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y son cosas que después pesan. A eso es lo que voy, porque después cuando tú estás estudiando o terminas de estudiar, uno hace como esa retrospectiva hacia atrás y uno dice, ¿por qué estudié esto? No, o sea, puede ser arrepintiéndose o no, pero uno como que hace esa retrospectiva, ¿verdad? Como analizando y uno dice que hubiese sido mejor, cuáles eran mis mejores alternativas, cómo yo puedo aprender de esto y todo este tipo de cosas. Y claro, y tú entras a la carrera, ¿cierto? Con una expectativa, porque te lo pintan de una manera. Y esto puede ser tanto culpa de la sociedad actual, ¿cierto? Como también por parte del mismo trabajo de uno, ¿cierto? Interno, de la expectativa que tú te generas dentro de ti mismo, de las ilusiones que tú te haces. Y lo que sucede es que todo este conjunto de cosas, de responsabilidades, de emociones, de altibajos, ¿verdad? Y cosas que se van viviendo, de relaciones humanas, los profesores y todo esto, cuando culmina, ¿cierto?
al momento en el que tú egresas y tienes que, tienes que buscar, ¿cierto?, tu práctica, o después incluso de la práctica, que es cuando tú te enfrentas al verdadero mundo laboral, ¿cierto?, que es donde el mundo donde tú vas a aplicar lo que tú estudiaste. Y eso es súper chocante porque eso es cuando cuando te das cuenta que ya todo lo que aprendiste es una mierda y no y no equivale a nada. O sea, tu conocimiento en realidad cuando llega afuera sabes que es el 1% de todo lo que es el rubro. O sea, indiferente. Es que siempre está ese tema, creo yo. En las carreras normalmente cuando tomáis la consideración de lo que es una carrera profesional, siempre está este tema de que son conocimientos base. Tú podís ser tanto ya sea, no sé, el médico cirujano más brígido que ha estudiado no sé cuántos 1000 años, ¿cachai? Un abogado súper brígido también estudiando 1000 años, o una persona, ¿cachai?, que estudió artes, o una persona como nosotros que estudiamos audiovisual, ¿cachai? Pero a la hora en que salís, ¿cachai?, tení ese desarrollo que es, loco, vaya a la práctica, llegáis a la práctica, te dicen hacer esto, esto y esto, y te decís, oh, ¿cachai? Que hay ahí como tirado sin saber qué hacer en realidad, porque necesariamente es como, compadre, esta es la realidad, esta es tu realidad, esta va a ser tu realidad de ahora en adelante. Ponte las pilas o si no, ándate. Es así de corta. ¿Cachai? Sí, Y es yo esa vuelta a la encuentro una realidad wea el muy problema. complicada. Bueno, es como un mundo completamente distinto. Sí, por lo menos en mi experiencia, cuando yo entré, yo creo que a muchos les pasó lo mismo. Era como esto de que uno veía más el ámbito de la televisión. No como que sí o sí quiero estar en la tele, sino como más como un referente al cómo va a ser el ámbito profesional. Y uno como que seguía más o menos como en eso y en los roles que se tenían ahí, más que en los que de verdad uno después va descubriendo que hay un montón de roles que podí de verdad tomar cargo así como profesional. Claro que Entonces uno igual entra como lo con una tomamos mirada. eso. Claro, eso igual recordar que nosotros lo tomamos desde nuestra perspectiva igual, o sea, desde la perspectiva audiovisual existe ese tema de que la concepción de la carrera en sí nos permite como este tema, como este abanico muy amplio, tal vez de realización al final cuando salís de la carrera, Sí, po. pero Ese es también como al el mal de ser nosotros. como eh, es entre bendición y maldición, yo encuentro eso a la vez, porque claro, te hacen ser una persona, comillas, multifacética, pero ese mismo hecho de ser multifacético, luego en otros lados te piden ser más multifacético. Y es parte de lo que hablábamos la semana pasada, que tenía que ver con este tema de que prácticamente tenéis que ser grabar video, editar y ser un ingeniero nuclear, porque por si acaso, pues, ¿cachai? Sí, po. No, Entonces, manager y esta cuestión de community Community manager. manager. Y publicidad tenéis que manejar y un millón de otras Claro. weas. Pero ¿sabéis qué? Yo en lo personal siempre he pensado como que nuestra carrera, como se hizo nuestra carrera y como nosotros la tomamos, nuestra malla, es un debería asco, haber lo sabemos, sido, tranquilo. no, pero obvias, hay falencias, o sea, sí o sí. Pero siempre pensé que debería haber sido mucho antes el ¿qué quieres hacer tú? Entonces toma estas clases donde te puedes formar en esto particular que tú quieres. Siempre pensé que tenía que haber sido mucho antes, así como cuando tú estabas ahí en la media y tenías que hacer Como la primero, separación de la primero media, y claro. segundo medio, así como todo, y después en tercero medio te ibas a humanista, Biólogo, humanista. matemática, biólogo, como Aguante eso. humanista. Aguante biólogo. Pero Ah, ahí lo que nada que pasa ver, así también, como nada que ahí lo que pasa también es que precisamente es que quizás después, por ejemplo, a mí lo que me pasó, es que después yo, por ejemplo, saliendo de la carrera, ¿verdad? Por ejemplo, en el lugar de la práctica, ahí yo tenía que hacer de todo. Y yo me había como especializado en sonido y postproducción. Pero a mí me pedían también hacer desde el guión y también grabar, hacer toda la producción, la cámara y manejar la gestión de todos los requisitos audiovisuales. Entonces, quizás, por ejemplo, si me hubiese enfocado únicamente o hubiese sido un poco más direccionado, ¿cierto? Solamente a la postproducción,
o a la animación, ¿cierto? Quizás digital, quizás en la parte de gráfica, ¿verdad? Audiovisual, que es estos ramos, quizás no hubiese tenido como el conocimiento base, que es lo que decía el Mitchell, para que después cuando estuviera en la práctica pudiera hacer prácticamente todo. Po. Que era Bueno, lo que, por o sea, algo que igual salimos- patine de caleta, pero... Por algo salimos como comunicadores audiovisuales, o Pero sea, un comunicador audiovisual tiene que saber desde el guión hasta la producción, y yo lo encuentro Exacto. súper válido y bacán, o sea, bacán que me hayan enseñado todo eso, porque yo tengo un espectro Presupuesto mucho más cero igual. grande. Es Tengo un pulento porque espectro uno mucho aprende más del grande de rubro, todo. ¿cachai? Mm, Es bueno porque uno aprende de todo lo que es el rubro en el cual te vaya a fortalecer, ¿cachai? exacto. Obviamente después tú te vas a desarrollar en alguna materia en especial, ¿cachai? Y ocurre no solo con nosotros, ocurre con distintas áreas del arte, digamos, del arte y creación de contenido. En general siempre tienen ese tema, tienen aristas muy amplias y, por ejemplo, no sé, el mismo tema de actuación, ¿cachai? Los actores y actrices tienen este espacio para meterse, no sé, en tele, en teatro, hacer corporativo. Ellos deciden, ¿cachai? Y cada uno Claro. decide su rubro, igual nosotros, ¿cachai? Nosotros también tenemos como ese nivel de, comillas, libertad o decisión en realidad. Y después también escoger, digamos, un ámbito específico de realización en ese sentido, si nos gusta más derechamente la realización, o si nos gusta más el detrás de cámara, si nos gusta más el estar en la postproducción, el estar gritándole, digamos, a las personas que están ahí en canales de tele, etcétera. Son entretenidos. Es tanto a esa Ah, me arista, entonces, sí, entonces ese tema igual yo encuentro que siempre es bueno ese Mm. conocimiento, pero de igual forma a la hora de realizar contenido, o sea, estamos claros de que hay una falencia grave, porque una cosa es que te enseñen todo, pero tú no vas directamente, no tienes por qué ir a hacer todo. Por eso Claro. es que se arman equipos de trabajo, por eso es que desde que comenzamos, en nuestro caso, desde que se comenzó la carrera, te decían, este es un trabajo de equipo. ¿Cachai? Es porque tenía una persona que debe grabar, tenía una persona que debe editar, tenía una persona que debe armarte la publicidad, otra persona que te ve las gráficas, otra persona, ¿cachai? Siempre se desarrolla de esa forma. Los equipos creativos debiesen ser grandes, siempre. Sí. El tema también está y yendo directamente a la cruda realidad, ¿cachai? De acá, ¿cachai? Que es este tema de que tú vas a una realidad en la cual el rubro no está tan correctamente formado, y además no es solo eso, no es que solo esté mal formado, sino que es canalla, ¿cachai? Prácticamente, o sea, estáis llegando, pucha, te pasa que te llaman de una productora, por ejemplo, ¿cachai? Y tú vas a esa productora porque te están pidiendo un audiovisual, ¿cachai? Y después te dicen, claro, audiovisual, necesitamos que hagas todo, ¿cachai? Entonces Por una serie. los locos no tienen un diseñador gráfico, no tienen, no sé, no tienen una persona de publicidad, no tienen una persona que le ve redes, no tienen una persona que le hace la grabación, no tienen una persona que le hace la Que le edición. administra la página. Prácticamente la productora eres tú y el jefe, ¿cachai? Entonces, ¿dónde O sea, está puta, tu De hecho, yo te hago precisamente- todo y me pagáis 1.000.000. Precisamente a mí me tocó esa Y cuestión, pues, sí, también está- exactamente, pero- exactamente tal cual fue en la práctica. cáchate ese tema, perdón, está ese tema ese tema muy bien marcado que dijo la Ane. Ah, yo lo hago, pero págame lo que corresponde. Págame esas Exacto, pues, te múltiples hago todo, labores, pero me ¿cachai? pagáis por todo. Pues. Págame un palo y yo te hago todos los procesos todo el mes como queráis, tranquilo, ¿cachai? Pero no me vaya a pagar sueldo mínimo por esa weá, ¿cachai? Por ejemplo, a mí lo que me pasó en la práctica era precisamente eso. Yo, por ejemplo, yo llegué a una editorial, ¿cierto? De material preuniversitario, ¿verdad? Que chicos que se preparaban para la PSU. Y ahí la propuesta del jefe, ¿cierto? Era que él quería levantar el canal de YouTube que ya tenía. Ya tenía un canal de YouTube donde subía la resolución de los ejercicios. Entonces lo que él necesitaba precisamente era, para levantar ese canal de YouTube, era hacer videos con lo mismo, ¿cierto? La resolución del ejercicio, pero más profesional. O sea, necesitaba de alguien profesional para poder hacer eso. Entonces, claro, yo comencé, ¿cierto? Haciendo, él quería grabarse, o sea, que grabara al profesor, el que estaba explicando.
frente a una pantalla, ¿cierto? Que él pudiera rayar la pantalla y que ese sonido, ¿cierto? Quedara bueno, ¿verdad? Con la iluminación, ¿cierto? Ahí tuvo todo un proceso logístico donde compramos un blackout, compramos luz y toda la cuestión porque era como partir de cero. Eh, entonces él se comenzó a dar cuenta, en el fondo, ¿cierto? El jefe se comenzó a dar cuenta que necesitaba más gente. Entonces comenzó a contratar un publicista. Después contrató un diseñador. Luego se hizo una sociedad, tenía más profesores y comenzó a agrandarse más la pega. Y al final, él como que lo que pasó al final es que él comprendió precisamente que el tema de hacer toda la pega, ¿cierto? Que significaba lo que iba a hacer yo, requería de mucho más gente, requería de más personas que hicieran su parte. Entonces, en el fondo, ya después lo que me tocaba a mí era como tomar los videos solamente, editarlos y subirlos a YouTube. Y así se fue como simplificando la pega. Pero claro, al principio era un desafío súper grande porque era como yo diciéndole ya, yo hago todo esto. Pero después se dio cuenta que era mucho más lento, mucho más tedioso y que me costaba mucho más porque estaba solo. Entonces no tenía el flujo de trabajo que él esperaba. Entonces eso fue un proceso de crecimiento tanto mío, porque yo me enfrenté a varios desafíos donde tuve que hacer las cosas, y también de él, donde él aprendió mucho acerca de esto y nada. Entonces como que ese fue el resultado en el fondo. No, al revés un poco, porque donde estuve trabajando el año pasado, tenían claro que todos tenían como su parte, ¿cachai? Como que había un sonidista, estaba el productor, estaba yo como montaje, se tenía una persona que podía hacer gráficas, ¿cachai? A pesar de que yo la hacía igual, pero había una persona que si tú no podías hacer, no tenía tiempo o no te daba lo mejor, había una persona que sabía. Entonces como que estaban como esas cosas. El problema es que las personas que estaban de cabecilla en esta productora tenían problemas con el tema de que ellos no estuvieron como desde abajo, como comunicador audiovisual, podríamos decir, como desde como vivir la propia experiencia de ellos y luego ser como mandamases, podríamos decir. Entonces, Porque era como muy soberbio. no, me refiero como en el tema de que entonces a raíz de esto ellos no sabían bien como el flujo, ¿cachai? Ah, Como ya. que eran como desordenados en el tema del flujo. Entonces, como en cuanto a tiempos, a veces pensaban que era más o a veces pensaban que era menos, ¿cachai? O a veces te pedían cosas con yo sé que puede sonar como raro, pero como con un vocabulario que a lo mejor era incorrecto, entonces uno se perdía, ¿cachai? Como Claro. que uno no cachaba bien, era como, me estará hablando de esto otro, sobre todo una persona como en específica que era como la que tenía que decir, miren, chiquillos, no sé, pues tenemos que hacer esto otro, como que no cachaba nada. Entonces era así como, bueno, así como con cueva Word y con suerte, así como que, así. Entonces había muchos problemas en ese sentido y, por ejemplo, no sé, pues, hubo algunas cosas que se tenían que hacer y pasaban como por un flujo en el que una persona hacía gráfica, otra persona hacía montaje y esta persona tenía que pasarle como las gráficas para poder armar. Entonces era como muy raro el flujo que se tenía porque no se había concordado de antes cómo iba a ser, porque desde arriba no se tenía claro, entonces menos los de abajo, que era como las personas que recién están llegando y recién como acoplándose, menos lo iban a tener. Y entre ellas tenían que al final hacer como entablar como una conversación como más larga para poder tener recién ese flujo que debería haber sido cuando tú llegas, ¿cachai? Debería haber estado como implementado ya en la productora. Entonces, yo he visto como mucho eso, como esa falencia, en el no tener como esta como experiencia así como desde el barro primero, para después darte cuenta las necesidades que tienen como tus trabajadores, porque no lo he vivido. Y pasa mucho en el tema como del precio, en lo que te pagan. O sea, tú piensas que deberías cobrar esto, pero es porque tú nunca has estado en la otra posición de la otra persona. Porque si tú estuvieras ahí en esa posición, tú sabrías. Porque en otro ejemplo, con otra persona que trabajé que sí estudió comunicación audiovisual y ahora ya no ejerce eso porque es productor, sería, me refiero como que él solo manda porque tiene su propia productora, ya no hace como, ya no monta, ya no hace como nada de eso. Él sabe, porque ya pasó por eso, en el cuánto debería pagarle a sus trabajadores, porque ya lo vivió, po.
Claro. ¿Cachai? Y en otras partes, como no pasaron como nada de eso, como que no cachan muy bien y como que dicen, no, sí tiene que ser esto. O busco en internet, ¿cachai? Pero es muy distinto vivirlo. Entonces pasaba Exacto. mucho eso. Sí, en ese sentido siempre está como la problemática, digamos, de si viviste la realidad o no, pues, ¿cachai? Siempre va a estar como esa dicotomía, ¿cachai? De la persona que sube rápido sin darse cuenta y por ese motivo, ¿cachai? Subió y de repente se encuentra arriba y se olvidó de todo o nunca supo, ¿cachai? Lo que es como la pega abajo. Y después como que, claro, ahí empieza el tema de abaratar costos Claro. con sus propios trabajadores y todos esos inconvenientes que, puta, por desgracia es una realidad, digamos, en el rubro en el cual nos ejercemos, pero y también en otros rubros, digamos, tanto de la arte como el desarrollo de contenido, que suele ocurrir ese tema, o sea, el hecho de que, y de hecho otro tema directo de la cruda realidad es este tema, no hay... Es tan simple como meterse hoy en día a una página de búsqueda de trabajo y buscar por tu carrera y te dais cuenta cuánto es lo que buscan de prácticas, mucho más que trabajadores. Exacto. Sí, la embarró. ¿Cachai? Cuático. Entonces, si te dais cuenta solo en eso, te dais cuenta cómo son de malditas las personas, ¿cachai? O sea, cómo son de mala gana, ¿cachai? Tratan de abaratar costos, ¿cachai? Simplemente diciendo, puta, pero si tengo un practicante cada 3 meses, ¿cachai? Y lo voy renovando nomás, ¿cachai? Y hay locos que hacen esa weá, pues, ¿cachai? Simplemente, ¿por qué? Porque, puta, te sale más barato. El loco tú le ofrecís conocimientos, ¿cachai? Le ofreces desarrollo, ¿cachai? Y luego, chao, compadre, listo, que estés bien. O, compadre, te querís quedar, pero tengo solo estas luquitas, ¿cachai? No tengo más. Entonces es como... Los locos, ¿cachai? Como que te terminan estrujando y después, ¿cachai? Tampoco te quieren dar la posibilidad de en serio tratarte como un profesional, ¿cachai? Porque, Claro. porque hay que ser sinceros, la forma en que te tratan en la práctica muchas veces no es la forma profesional. Porque tú simplemente estás ahí callado porque estás ahí en una práctica, porque y ese es un tema también como que ocurre mucho. Cuando entiendes la práctica trata de no ser acallado, trata de ser realista con todos los contenidos que estáis tratando, o sea lo que sea el área que estáis tratando, loco, siempre vale 1000 veces más tu valor, vale mucho más tu integridad como profesional antes de una pega, entre comillas, segura. ¿Cachai? Vale 1000 veces Exacto. más. Luego podéis votar 1000 prácticas, vais a encontrar una práctica nueva, da lo mismo. ¿Cachai? Pero es 1000 veces mejor eso a que entreguís tu integridad como profesional. ¿Cachai? Y te paséis por la raja todo lo que estuviste aprendiendo o que permitas a los otros que se pasen por la raja todo lo que tú aprendiste. Porque tú aprendiste por un tema. Y tú cuando estás cobrando un valor en una pega, tú no cobras por lo que hiciste, tú cobras por lo que sabes. Tú cobras por lo que aprendiste en 5 años en los cuales estuviste aprendiendo una carrera. ¿Cachai? Tú no cobras por el tema de lo que hiciste en unos días. Tú cobras por lo que hiciste en años de aprendizaje. ¿Cachai? Y de desarrollo de contenidos. Entonces, en ese sentido, también está ese problema, porque también entra el tema de que en la cruda realidad de hoy en día está el tema de que los locos muchos abaratan los costos a tal forma de estar cobrando no sé cuánto por el día, ¿cachai? Por realización de video, lo que sea, y después cuando a la hora de los cubos, cuando queréis ser un verdadero profesional, te dicen, pero compadre, si usted me cobró esto, ¿por qué no me vaya a cobrar ahora lo mismo? ¿Cachai? Y bajaron la calidad del material, ¿cachai? Y bajaron la calidad de su trabajo, ¿cachai? Y destruyeron un rubro, ¿cachai? Porque ahora este otra persona que contrata el servicio así de barato va a buscar a una persona que probablemente le va a cobrar eso o menos aún, ¿cachai? Y así abaratáis más y más los costos de un rubro. Ya sé, pues lo mismo que hablábamos la semana pasada, todo este círculo vicioso donde
se comienzan a bajar, ¿cierto? Los precios del mercado, y en el fondo es como si nosotros nos estuviéramos jodiendo a nosotros mismos. Y por eso que también yo me recuerdo, ¿cierto? Cuando los profes, ¿cierto? No hacían... cuando estábamos viendo, ¿cierto? El tema de los presupuestos, ¿cierto? Con lo que tenía que ver con producción, cuánto es lo que deberíamos, ¿cierto? Cobrar como profesionales listos, pues preparados, pues, capacitados. Claro, es todo un problema en ese sentido y es algo que... oh, puta, es que da rabia, por loco, si no es eso, si da rabia, ¿cachai? Es Ahora, tan simple como el eso. lado positivo, que por lo menos yo puedo rescatar es que, por lo menos, lo que tiene que ver con lo que decía la Ana, ¿cierto? Es que al nosotros experimentar, ¿cierto? Este tipo de cosas, nos damos cuenta precisamente cómo es la realidad y no somos como los que subieron así de la nada, ¿cachai? Y no conocen cómo funciona el tema desde abajo, pues, sino que nosotros podemos, por ejemplo, llegase el caso de que, no sé, pues Mitchell o la Anne les toque estar a cargo de una productora, ustedes van a saber, ¿cierto? Cómo precisamente es el flujo de trabajo y cuánto es lo que precisamente deberían estarle pagando a sus empleados. O cómo tratar a los practicantes y todo este tipo de cosas. O sea, en el fondo te configura como persona. Ahora, lo ideal sería no haberlo pasado, porque es penca, pues nadie le desea el mal a otra persona. Pero sí, por lo que digo yo, es cierto que como el lado positivo, como para no rabiar tanto, digo yo, es eso, pues de que no te puede ayudar, ¿cierto? A precisamente ver el mundo, ¿cierto? De una manera distinta. Es que, hermano, no sé si quieren agregar... solución es matar a todos los buenos que cobran barato. Loco, si es la única es solución. complicado. ¿En qué forma tú ves, loco, que uno se esmera en hacer un video piolita, ¿cachai? Para ponte tú que, por ejemplo, yo hago trabajo de repente para organización y todo este tema, y que uno igual valida sus precios por eso, ¿cachai? Dependiendo de esas cosas igual. Entonces, obviamente no es lo mismo que se le cobra a una organización o a un grupo así como a otro tipo de entidad, ¿cachai? No le vaya a comprar al Polman, se hace en COSUD, ¿cachai? Lo mismo que a la viejita de la esquina, ¿cachai? Que quiere hacer un video. Bueno, eso también lo... Exacto. Sí. Entonces, loco, de eso, o sea, cuando pensáis en eso y te esmeráis en sacar un valor competitivo, ¿cachai? Y te esmeráis, loco, brígidamente y lo analizáis, así como le decís, compadre, si le voy a tener un precio, le tenía un precio, el precio es competitivo, el precio está dentro de tus rangos de labores de trabajo. Y el loco dice, ya, pero espera, déjame hablar con el loco de al lado. Y el loco de al lado le ofrece 20% menos, 30% menos, y dan ganas de sacarle la cresta. Bueno. No, y aparte que uno como que piensa en que se puede bajar, ¿cachai? Como que uno dice, ya, igual le ofrezco esto y me puedo bajar como a esto, ¿cachai? Como que uno ya está como pensando en todas las aristas que pueden pasar y al final es como, pues, como que no, te cagaron. Así que sí, esa yo creo que es la moraleja para el día de hoy, querido. ¿Escuchas sería como el adjetivo, así como cómo calificar a las personas, digamos, que nos escuchan, porque en la radio es como radio. Estimados oyentes. A los oyentes. A los oyentes, claro, oyentes. Podcast escuchan. Estimados oyentes, la moraleja es: maten a su competencia, loco. Maten a su competencia. Me parece. Ya, con este mensaje nos vamos a una pausa y volvemos en breves minutos. O sea, bueno, ustedes no lo van a sentir, pero volvemos enseguida con cesantes profesionales. Ya, y ya volvimos de esta pequeña pausa aquí en cesantes profesionales. Merecida pausa. Este momento de silencio. Bueno, volviendo al tema que estábamos hablando, y una de las cosas que precisamente tienen que ver con este devalúo también del mercado, ¿verdad? De nuestro campo, ¿cierto? De nuestro mundo laboral, tiene que ver con lo que se está levantando en este tiempo, ¿cierto? Que es el tema de los tutoriales, ¿cierto?
las capacitaciones, ¿verdad? Mediante internet y todo este tipo de cosas que vienen a contrarrestar un poco. Que es un beneficio, ¿cierto? Es un beneficio por el cual nosotros podemos, ¿cierto? Acceder y tenemos lo que nosotros necesitemos, ¿cierto? Si quieres estudiar música, si quieres estudiar diseño gráfico, si quieres aprender a programar y qué sé yo, está todo a la mano, ¿cierto? Está todo a la mano. Pero el tema es que lo que sucede, ¿cierto? Es que frente a un profesional, ¿cierto? Que estudió, puede pasar, ¿verdad? Y ha pasado que la gente, los jefes, ¿cierto? Prefieren pagarle menos al que se capacitó por un tutorial, que probablemente le cobre menos porque no conoce tanto del rubro, que a alguien que estudió todos los años de universidad y que más encima cobra, como lo que decía ahí tú, Michel, porque cobra también no solamente lo que cuesta hacerlo, sino el conocimiento, la experiencia, lo que significa, ¿cierto? El haber pasado por ese proceso. Entonces, ahora no sé qué es lo que piensan ustedes al respecto de estos como los tutoriales versus las carreras universitarias. Pucha, no sé, es que me dan rabia, loco. Tú venías puro enojarte. Porque son todas Tenemos que matar a todos. ¿Qué es lo que pasa? Ya, voy a explicar mi punto ya, para que se entienda, señores oyentes. El tema es que son dos cosas distintas, pues si ese es el tema. Es que no hay dobles lecturas, ¿cachai? Es tan simple como eso. El tema, el hecho, digamos, de que tú te metas a ver tutoriales, ¿cachai? Y aprendáis de alguna forma, ¿cachai? Ese tema, o por ejemplo, aprendas a ocupar un programa, ¿cachai? No te hace un comunicador audiovisual, por ejemplo, hablándolo netamente de nuestra carrera, no te hace un diseñador gráfico, no te hace un animador, ¿cachai? Tal vez te pueda hacer un editor en alguna forma, o en realidad te hace una persona que sabe sobre un programa, ¿cachai? Más que un profesional, ¿cachai? Sí. Por algo está el concepto de profesional, ¿cachai? Que, claro, acá en Chile tal vez no se usa tanto porque la gente es idiota, no sabe cómo formar ese tipo de conceptos, ¿cachai? Pero a la hora de hablar es tal cual, ¿cachai? O sea, es un profesional contra una persona que vio un tutorial, ¿cachai? No es lo mismo, no es el mismo producto, no tiene los mismos contenidos. Loco, la única forma en que sea distinto eso es que seas un artista, ¿cachai? Que es lo que muchas veces se establece, ¿cachai? Que claro, obviamente, por ejemplo, un músico no tiene que saber el 1,5 millones de escalas que existen, ¿cachai? De guitarra, porque el loco es un artista y hace contenido mediante lo que sabe, ¿cachai? Y el guan tal vez toca re la mi, ¿cachai? Y listo, ¿cachai? Pero el loco es un artista y hace sus contenidos bien y es aceptado por ellos. No es lo mismo, ¿cachai? Y también un animador, ¿cachai? La misma forma, ¿cachai? No es lo mismo que tú hayas aprendido contenido aprender a armar, ¿cachai? Monitos en un programa, a que hicieras una carrera de animación, te desarrollaras en creación de personajes, aprendieras de desarrollo de conceptos de personajes, triángulo de historias, ¿cachai? Todo eso, o sea, tenéis que pensar, por el mismo tema tenéis que pensar y aquí es donde cae bien el tema de la multifuncionalidad de nuestra carrera, ¿cachai? Porque claro, vos tenías un loco que aprende de un tutorial, claro, pero de ese mismo tutorial el loco no comprendió de que también tenéis que saber de guión, también tenéis que saber de desarrollo de personajes, también tenéis que saber de concepción de una trama, tenéis que saber de escala de plano, tenéis que saber de concepciones de luminosidad, ¿cachai? O sea, hay una amplia gama de cosas de las cuales tenéis que aprender antes de tratar de convertirte en un profesional, ¿cachai? Por algo es que tienes contenidos que desarrollar como un profesional, ¿cachai? Y me da rabia igual ese tema porque es claro, pues es un absurdo, ¿cachai? Es un absurdo siquiera tratar de comparar, ¿cachai? Lo que es una concepción de esa forma. Pero ¿qué es lo que ocurre? Claro, cualquier weón que hoy en día, ¿cachai? Y es la típica porque lo vemos en redes, ¿cachai? Lo vemos en YouTube. Cualquier persona con una cámara sí, del teléfono, ¿cachai? Se graba y dice soy youtuber, ¿cachai? Y era, ¿cachai? Así de simple.
Pero loco, no ser youtuber no te hace un creador de contenido necesariamente. Si haces videos como las weas, no eres un creador de contenido. ¿Cachai? Eres una persona que hace videos como las weas. ¿Cachai? Es tan simple como Claro. eso, ¿cachai? Puede sonar muy estúpido la forma en que lo digo, tal vez sí, pero es súper claro. Yo Es creo que que no hay es necesario no hay como una doble lectura. establecer, ¿cómo se llama esto? Dentro del mundo de las Hay aristas. subjetividades, ¿cierto? Del campo artístico, ¿verdad? Hay cosas que sí o sí son como universalmente entendidas, como las cosas que están bien hechas, ¿verdad? Que todos entienden eso. Y las cosas que son mediocres, las cosas que son bellas, ¿verdad? Y todo esto, esas cosas son como objetivas, porque todas las personas pueden entender, ¿cierto? Que, por ejemplo, ven, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que sucede con la crítica, ¿verdad? Con los premios, es que los premios se otorgan precisamente porque hay cosas que son precisamente objetivas, porque una película está bien hecha, que es un buen actor, ¿cierto? Que los efectos especiales son buenos, ¿cachai? Porque son cosas que son medibles, ¿cachai? Ahora, el tema es precisamente esta como... No sé si generación, porque en realidad no es solamente de la generación nueva, sino que involucra como toda la sociedad actual, ¿cierto? Por la construcción que hemos tenido durante estos últimos años y sobre todo por la globalización y tal acelerado proceso del avance tecnológico y todo esto, es que el tema de concebir las cosas de forma objetiva ya no es posible porque va a existir alguien que te dice, oye, no, es que en realidad esto no es tan así. Y tú tenés que respetar eso y ahí es donde precisamente caemos en este problema del que mi palabra vale más que la tuya, pero ¿por qué vale más que la mía? Y todo este tipo de cosas es bastante complejo, es bastante complejo. Ahora, un poco... Pero me pasa que, ¿sabéis dónde creo que se cae la weá? Donde se cae todo este tema cuando veía malos profesionales, loco. Sí, pues. Yo creo que ese es una gran, así como el choque maldito, digamos, que tenéis con este tema. Porque claro, después un loco que viene con un tutorial ve a un mal profesional, que es por ejemplo, que el loco no aprendió bien en la carrera, que tuvo siempre problemas, que el weón decía, no, me la puedo, y se la sacó toda a pura arrastra, ¿cachai? Y después sale de la carrera, claro, sale como, comillas, profesional, ¿cachai? Pero a la hora de pensar cómo se va a desarrollar el loco no hace nada bien, pues, ¿cachai? Y ahí es donde llega el weón del tutorial. Y Sí, dice, oye compadre, pero yo hago mejor las weas que él, ¿cachai? Y yo no soy un profesional, Claro. ¿cachai? Y ahí va a llegar esa dicotomía maldita, ¿cachai? Donde el loco, claro, se cree más. Claro, Se crea un porque eso loco es que no es a eso es lo profesional, que iba yo con el tema ¿cachai? de la subjetividad, que puede que llegue un futuro, ¿verdad? Donde comiencen a cuestionarse precisamente lo que estamos cuestionando ahora. ¿Qué vale más, po? ¿El profesional o el que es capaz de capacitarse y ser mejor que un profesional solamente por capacitarse independientemente? O sea, de forma... ¿cómo se llama esto? Pero Autónoma. es que eso yo encuentro que es algo que se debe establecer mediante la forma, digamos, de establecer leyes correctas a la hora de desarrollo de contenidos, por lo menos acá, ¿cachai? Lo mucho que se ha dicho de este tema, por lo menos acá en Chile, ¿cachai? Este tema de la ley audiovisual, ¿cachai? Hacer una correcta ley audiovisual en la cual se establezca también el desarrollo de los contenidos, donde se establezcan los niveles básicos de valores, ¿cachai? Todo ese tema, digamos, que nos va a permitir a nosotros como profesionales desarrollarnos de la manera correcta. Y eso también va a permitir establecer también a los buenos que no son profesionales. Porque los locos que quisieron aprender la carrera y aprendieron a rastra o aprendieron salvándose a la rápida, ¿cachai? Cuando salen de la carrera quedan para la cagada. Porque en serio no saben desarrollarse, ¿cachai? Y se caen y se van a caer brígido, ¿cachai? Por eso es que este tipo de carrera y no es como un tema no es como un tema así como ¿cómo es la palabra? No es un tema como despectivo, no es que quisiera que ser despectivo o no, pero este tipo de carrera normalmente por lo mismo es que la estudian personas siempre que pasaron ya por una carrera o que son mayores de la media normal que toma carrera,
¿cachai? Al inicio, digamos, no es la persona que salió inmediatamente de la media y dice, voy a hacer audiovisual, ¿cachai? Normalmente no es así. La media de los comunicadores no es así. Siempre son personas que están sobre los 20 y tantos años, ¿cachai? Que están entrando a la carrera porque ya pasaron por una y no les gustó, o porque no sabían qué estudiar, pero encontraron la carrera, ¿cachai? Entonces, y después están esos pollos que entraron en media, ¿cachai? De media directo a la carrera, y dicen, loco, no comprendo esta weá, ¿cachai? Porque el desarrollo es distinto, el desarrollo de los contenidos, ¿cachai? Oye, Es pero distinto la forma en que habláis con Claro. las personas, ¿cachai? En que tratáis con los equipos, ¿cachai? Y a la hora en que te dais cuenta de que no es aprender, no es de la misma forma en que lo hacíais en tu clasecita de estar anotando y todo está bien, ahí es donde queda la cagada, ¿cachai? Y ahí es donde viene como el vuelco a la realidad claro, también. ahora acá tenemos justo una excepción a la regla, pues la Dani es la más joven de nosotros, pues que Pero no, es excepción de la regla, entonces no cuenta. No, pero yo por lo menos siento que en cuanto como a cómo hacerse como profesional, ¿cachai? Como en el ámbito de si me hace solamente profesional tener un título, yo encuentro que no. Yo encuentro que hay dos formas de hacerse profesionales en cualquier ámbito. Me refiero de manera como de conocimiento y las herramientas que yo tengo, ¿cachai? No en una empresa, que me considero no, porque en una empresa no me va a considerar si yo no tengo un título a lo mejor. Pero en cuanto en ese ámbito yo creo que hay dos formas. Una es estudiarlo, o sea, tener, basarse como en eso, en que saqué un título con una carrera que me valida que yo aprendí todo esto, o la práctica. Y eso lo lleva a los años, la experiencia. O sea, solo experiencia, y no es experiencia como 1 año, 2 años, no, una de real experiencia. ¿Cachai? Es que Y ahí sabía que lo podemos llamo ponerte como en el mismo lugar del loco que salió con su título y que ahí es brígido. A mí me pasa que eso yo no lo llamo práctica, ¿cachai? Yo no lo considero como práctica, porque yo creo, y creo que el concepto ahí es otro totalmente distinto, y lo voy a tratar de hacer, en la forma en que lo explico, lo voy a tratar de acercar, digamos, a un tema de las labores generales, digamos, de cualquier trabajo, ¿cachai? ¿Ya? De cualquier trabajo. El tema es un oficio, que no es lo mismo que practicar. El tema es un oficio, generarse un oficio. ¿Cómo te lo explico? Te lo explico con los cientos y miles de trabajadores que hoy en día no tienen un título profesional, pero los locos aprendieron de cuna un desarrollo de un trabajo, ¿cachai? Te lo explico, no sé, puta, con personas que, puta, te tiro el mismo ejemplo de mi viejo. Mi viejo aprendió a los 13 años, 12 años, aprendió las bases como de hacer calzado, ¿cachai? Trabajó toda su vida hasta el día, ¿cachai? Hasta hace poco, digamos, trabajó en calzado, toda su vida, ¿cachai? Y no fue porque no quería estudiar ni weá, ¿cachai? Sino que era porque no había plata. Pero el loco aprendió y se hizo un oficio de ello, ¿cachai? De cabro chico, porque eran de la generación, digamos, que no tuvo la posibilidad de salvarse de alguna otra forma, ¿cachai? Más que tirarse al trabajo al tiro, porque mi viejo tenía que sacar lucas para poder apañar en la casa, ¿cachai? Porque mi abuelo había muerto muy joven, ¿cachai? Entonces como que no había otra forma de que ellos pudieran apoyar en la casa más que eso, más que dejar de estudiar y trabajar, ¿cachai? Y esas personas son las que se hacen oficio en la vida y juegan locos de la construcción, loco, que no puedo decir nada contra un maestro, ¿cachai? Que es carpintero, que lo ha sido toda su vida, que toda la vida ha sido un carpintero pero impecable, ¿cachai? Porque aprendió el oficio de cabro chico, ¿cachai? Es totalmente distinto ese tipo de labor y pasa en el audiovisual también pasa, pero son locos que en serio se meten al rubro, ¿cachai? Porque lo he visto con personas cercanas, locos que son hoy en día viejos, que los he conocido en la industria, he hablado con ellos, ¿cachai? Y los locos decían, puta, weón, ¿sabéis que yo no sabía qué chucha hacer hasta que en los 20 entré a este canal, weón? Entré al área de producción en este canal y estaba jalando cables, loco. Pero no sabía qué chucha hacer, seguí jalando cables,
me moví, ¿cachai? Aprendí de que las cámaras hacían esta weá, aprendí que en el Switch hacían esto, luego me echaron y aprendí que el loco tenía una productora en tal lado y me puse a hacer eventos en tal El Felipe lado, Camiroaga ¿cachai? tenía Y hasta ese el día de hoy testimonio, llego po. aquí, ¿cachai? Camiroaga tiene Sí, ese po. mismo testimonio por lo mismo, ¿cachai? Que Pero por tuvo lo el desarrollo de mismo oficio. es la vuelta larga, pues, ¿cachai? O sea, ¿de qué otra forma aprendes las cosas? Lo tienes que aprender de otros profesionales. Y si no quieres estudiar o no puedes estudiar, tenés que meterte a lo que puedas nomás dentro de, para poder ir creciendo e ir aprendiendo de ellos. Y ahí es darse la vuelta larga. Por eso yo digo, como yo considero que si lo ponís como, ya, esta persona que lleva, no sé, 30 años, no lo estudió, ¿cachai? Como una carrera en sí, sino que lo aprendió durante estos 30 años y lo ponís con una persona que lleva, no sé, pues 5 años y los ponemos a ver cuáles son sus competencias y qué cosas son lo que saben, su habilidad y todo eso, y llegamos a que están como a lo mejor en el mismo nivel o el otro está más, o ahí va a depender Ujú. de la persona. ¿Se puede considerar a esa persona un profesional? Yo creo que sí, Por en este supuesto ámbito. que se puede considerar un Entonces, por eso, profesional. ahí voy yo en estas dos formas de hacerse Ya. profesional, ¿cachai? No solamente con un título, sino con la experiencia, pero una de real experiencia, ¿cachai? No Claro. es Es como que, que, claro, no, yo eso, estuve aquí como que acá y allá, y como que videitos por aquí por ahí. No, pues, ¿cachai? Como de real ahí en la claro, una tierra, en el persona, barro, con como te todo, decía, así. pues, ¿cachai? Es una persona que en serio desarrolló un oficio, Claro. ¿cachai? El loco se Exacto. desarrolló un oficio. No es un loco que está, por eso te digo, ¿cachai? Que es muy distinto el tema de la práctica contra hacerse un oficio, Sí, ¿cachai? pues, Son dos cosas sí. distintas. Porque practicar, loco, yo puedo practicar 1000 millones de veces, ¿cachai? Y por esa práctica no me voy a hacer experto, Sí. ¿cachai? Pero sí Bueno, y aprendiendo ahí, un oficio, Ahora, sí aprendiendo de los locos que estoy alrededor, de cómo se maneja la weá, ¿cachai? Todo, puta, como digo, entender el todo, y ahí ¿cachai? yo ya, creo que ahí está la gran diferencia entre el tutorial y la carrera. claro. Ese Pero es el como tema es yo, que, para mí, claro, es como pero la como gran ustedes lo diferencia, plantean, el tema como de lo personal, pues claro, como el trato con otra persona. Yo con un tutorial voy a ver cómo alguien está haciendo algo técnico, cómo llego de aquí a allá, cómo hago esto, cómo aprieto de aquí a acá y llego los pasos para llegar a algo que yo quería hacer, ¿cachai? En específico. ujú, En cambio, en una carrera tú estás viendo con personas que ya pasaron por eso y te están contando tu experiencia desde su punto de vista. Entonces lo aprendes desde algo completamente distinto. Entonces tú como que te llenáis como de esta experiencia de los demás para poder nutrir esos conocimientos y empezar como a fortalecerlos. Porque un tutorial no te los va a poder dar nunca. O sea, a pesar de que te metáis como al programa más bacán, o sea, ya me refiero, no sé, pues, a alguien que de paso a paso de cómo aprenderse todo un programa. Ya, te lo aprendiste al derecho y al revés del programa, pero sabía en verdad cómo trabajar eso en las distintas cosas que te van a dar, con el distinto material que te van a dar, con lo que se trata ese material, porque no tenías la experiencia, porque nadie te ha dicho el que, mira, a mí me pasó esto. Yo cuando estuve aquí y tú lo que podrías hacer, como que yo te aconsejo y todo eso, como todas las cosas que uno como que se empapa en la carrera, ¿cachai? Con profes, obviamente hay profes buenos y profes malos, pero con profes que te pueden dar eso, ya. te pueden dar su mirada. Y en un tutorial no podéis tener eso. O sea, no tenía alguien que haya pasado como por eso. Yo creo que esa es como la gran diferencia y como la que no puede hacer como, no hay ni comparación uno con el otro. Ya, entonces, a eso es lo que quería llegar. O sea, en el fondo la conclusión, porque ustedes en un momento hablaban como de la experiencia, ¿cierto? Que se genera por los años, ¿verdad? Que establece como esta diferencia grande, ¿verdad? Entre el que tenía el oficio, ¿verdad? Como decía el Mitchell, ¿cierto? Y el que aprendió, ¿cierto? Por otro camino, ¿verdad? Pero que en el fondo, a la larga, ¿cierto? Se ve quiénes son realmente profesionales o no. Pero, ¿qué pasa con los que somos ahora? ¿Qué pasa con los que somos como los guaguitos, ¿verdad? Como los que recién salimos de la carrera y que estaremos igual al mismo nivel que los que... Ya Lane respondió un poco. Y el Mitchell también, pero... ¿qué pasa, por ejemplo, si es que de repente te puedes encontrar con alguien que solamente a través de tutoriales ya se capacitó y que puede igualarte al que salió de la U? Igual complejo. Pero es que Depende. eso es, primero, tenéis que ser súper claro. Esa weá es uno en un millón. Sí, no, eso sí. Eso sí. ¿Cachai? O sea, es que, ¿por qué no me preocupa? Por eso mismo, ¿cachai? Porque eso es uno en un millón.
en este rubro, en este país, con suerte se uno en 1.000.000. ¿Cachai? Sí, es que están Porque los estas dos. locos, y el tema, volviendo al tema del oficio, ¿cachai? Los locos que hacen oficio lo hacían antes. Ahora cualquier persona que quiere que quiere ser, digamos, un desarrollador de contenido, normalmente siempre está estudiando una carrera, por lo menos para demarcarse en alguna área de ese desarrollo de contenido. ¿Cachai? Es muy poco probable que hoy en día una persona no esté sacando una carrera profesional o técnica, por lo menos, para ser parte de este tipo de rubros. ¿Cachai? Entonces, hoy en día yo lo veo distinto, por lo menos por la situación actual acá. Claro. ¿Cachai? Claro, vaya a tener locos que sí van a saber, obviamente, ¿cachai? Porque tal vez hay un loco que el loco tenía mucho tiempo libre y se quiso aprender todo lo que era, no sé, el desarrollo de una edición completa de un video. ¿Cachai? Claro, compadre, tal vez lo sabe, ¿cachai? Tal vez sabe hacerlo al derecho y al revés, ¿cachai? Pero ese mismo logro, ¿tú creís que haya aprendido también de iluminación? Que haya aprendido después de guión, que haya aprendido... ¿Me entendís, cachai? De todas esas distintas aristas, por ejemplo, de las cuales se compensa un área en otro lado, ¿cachai? Entonces, es distinto, ¿cachai? Sería difícil eso si lo ves en un país que no es Chile, ¿cachai? Si lo ves en otro país, te creo, ¿cachai? Tal vez en mismo Estados Unidos, ¿cachai? Que hay locos que dicen yo soy youtuber, hago videos, y los locos están haciendo hoy en día videos corporativos en otros lados, ¿cachai? Te lo creo así, ¿cachai? De esa forma sí te lo creo. Pero acá, no. Es Otra cosa. poco probable. Porque, y de hecho, inclusive, ahí ya carga para otro tipo de áreas. Y por desgracia, carga para otro tipo de áreas, como las áreas de community manager, como las áreas de diseño gráfico, que son más cerradas. En ese tipo de áreas carga más, pesa más el tema, Claro. ¿cachai? O ilustradores. En ese tipo de áreas yo encuentro que carga mucho más hoy en día la balanza en negativa en ese sentido, ¿cachai? Porque a ellos se les cierra mucho más el rubro. Y en ese sentido, claro, después cualquier persona que dice, oye, yo sé dibujar, les van a meter ahí el palo, no sé, obviamente, ¿cachai? Yo he Claro. cachado locos que hoy en día youtubers que hacen diseño, ¿cachai? Y terminan haciendo diseño para revistas, o sea, bueno, y se ha visto, ¿cachai? Yo quiero hacer Entonces es eso. una realidad. Entonces, mire, es que voy a ir audiovisual, pues no sabéis mucho. Es que Así por que lo eso. mismo existe este dos tipos de personas que hablaba. Claro. Las personas que son súper proactivas, la cual son casi inexistentes, o sea, son demasiado pocas, y que se rebuscan en aprender lo mejor posible algo para ser lo más competente. Claro. Y está este otro tipo de personas que no son nada de proactivas, que lo único que quieren hacer es aprender algo en específico, ¿cachai? Es como, ¿sabéis qué? Como que cacho este programa y me gustaría hacer, no sé, como unos rayitos que salgan para allá y otros rayitos que salgan para acá. Voy a buscar un tutorial que sea eso en específico. Y aprenden, que ni siquiera lo aprenden, porque buscan como, no sé, pues, me meto aquí, herramientas acá y aquí lo tengo, ¿cachai? Como que buscan como la manera Señor, fácil, aprendí a rápida. hacer un rayito. Exacto. Entonces, y de esas tenemos por montón, o sea, como por montón. Pero a pesar de, la persona que es súper proactiva nunca va a tener, si solo se queda en su casa aprendiendo por el computador. Obviamente, ahora podemos tener clase online, pero sin eso, es decir, como solo él, nunca va a tener este conocimiento de qué pasa en la práctica, que es muy distinta y que nos pasó a nosotros, ¿cachai? O sea, nosotros en la carrera nos empezaron a enseñar todo y llegó un momento cuando hicimos proyecto de título que fue donde de verdad era como, ahora sí estamos aprendiendo como de real, porque todo lo demás como que fue como muy chistoso, porque todo fue como Parecía que como juguete. Sí, exacto. Entonces cuando llegó la parte de la práctica era como, ya ahora
como que lo entiendo todo. Claro. Entiendo todo lo que nos dijeron anteriormente, porque antes era todo así como en el aire, ¿cachai? Como, no, es que lo que pasa es que cuando tú haces esto en esto, y como que, ya, como que ya pero cuando lo vives, es una weá totalmente distinta. Entonces, una persona que a pesar sea súper proactiva y se queda en su casa aprendiendo todo lo que pueda, nunca va a poder tener esa experiencia, que es como la fundamental. Y por lo mismo, como decíamos, hay personas que hacen un oficio y se vuelven profesionales con solo mantenerse en la práctica y meterse de lleno a eso. ¿Cachai? Pero al revés, solo quedarse con el conocimiento no funciona. Exacto. Sí. Ahora, lo otro que también sucede, y esto es como el equilibrio, ¿verdad? Del tema, ¿cierto? Del profesional y los tutoriales, es lo que se está formalizando, ¿cierto? En la actualidad, que es lo que tiene que ver con los cursos online, po. Estos cursos que te entregan un diplomado, ¿verdad? Y que son mucho más accesibles que el ir, ¿cierto? A la carrera universitaria, ¿verdad? El tener que ir al instituto o el tener que ir a la universidad, ¿verdad? Para estudiar la carrera, y quizás incluso también es más corta. Y que eso también como que viene como a reconciliar un poco estos dos puntos, y como que viene a presentar un poco la evolución, ¿cierto? De esto. Ahora, la Ane decía en un principio que tampoco nada se compara a estar persona a persona, ¿cierto? Delante de alguien que tenía la experiencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasará, por ejemplo, con las clases online, donde la persona te entrega el conocimiento, pero desde otro lugar? Igual es distinto, igual es distinto. Es muy distinto, pero pues ahí a mi opinión es como que si a alguien le gusta esa modalidad, bacán por ello, porque vaya a tener lo mismo que uno y vaya a estar sacando una carrera. Pero ahora depende de la carrera a que si es completamente bueno mantenerte en tu asiento cómodamente en una pantalla aprendiendo todo, porque en nuestra carrera tenéis que sí o sí hacer grupo y tener que moverte, ¿cachai? No podéis quedarte así como, no, desde aquí de mi compu voy a hacer mi parte y te la mando. No podía hacer eso. Entonces, en nuestra carrera en particular, todo online no funcionaría. No, porque sí, por ejemplo, clases, yo me acuerdo una vez me encontré con un anuncio, de una carrera, o sea, de un curso de cortometraje, donde te enseñaban a hacer de todo, pero claro, lo tenías que hacer todo tú solo. O sea, tenías que tú hacer el guión, tú grabarla, o sea, hacer la producción, tú grabar la cámara, después hacer la postproducción y después publicarlo. Entonces, claro, de nuevo se individualiza y se hace mucho más multifacético el asunto. No, pero aparte, o sea, ya digamos que a mí me contratan para hacer no sé, no, esto no pasa, pero me contratan para hacer un cortometraje completo. No lo puedo hacer sola, es imposible, aunque quisiera. No puedo, porque es mucho, no podría, no me daría, no sería un desastre, no hay cómo, ¿cachai? Como que no, y que empiecen a enseñar como eso, tener profesionales no capacitados en el futuro, ¿cachai? Porque no hay cómo, porque ya sería muy distinto, que es como, pucha, vamos a hacer algo chiquitito en el que se entiende que en estas circunstancias ustedes van a tener que hacer todo porque están aprendiendo, pero esta no es la realidad, ¿cachai? Como nosotros les vamos a enseñar todo esto para que ustedes tengan las competencias, pero esta no es la realidad, o sea, cuando ustedes salgan no van a poder hacer todo esto solos, porque es imposible, ¿cachai? Que yo creo que es como mantener las cosas claras, pero obvio, si estamos hablando como una diferencia de un profe que veo en persona y un profe que veo en pantalla, no hay una gran diferencia. Tal vez puede ser como un tema de, tal vez trato humano, ¿cachai? Pero de conocimiento tal vez no haya tanta diferencia y ya hizo, no hay mucho que decir. Claro. Le tocó al que le tocó, ¿cachai? A mí por lo menos me hubiera incomodado, ¿cachai? Como estar como siempre en mi casa aquí desde teniendo como esta relación no de es lo pantalla mismo, humano, no necesitáis me de daría. estar con las otras personas, ahí en los pastitos, o en el patio ahí, con los chiquillos fumándose un cigarrito, Ella, hablando del tema, o en el casino ahí comprándose sus papitas, ¿verdad? Las de siempre. Viajando casi 2 horas para llegar. Viajando, exacto, recorriendo todo Santiago y todo eso. Sí, pues. ¿Te das cuenta que esos piques malditos que tenía ahí antes, loco, no
A mí me gustaban, No, ¿sabéis que fuera de todo? A mí me gustaban. yo no podía creer que sacaba 2 horas de viaje, weón. Y el tema es que después saca la cuenta, o sea, no son 2 horas de viaje, son 4 horas, son la ida y la vuelta, No son 2 horas. ¿cachai? Sí, po. Entonces es como, weón, perdí 4 horas de la vida. Diarias. A mí siempre me Diarias. preguntaban así como, ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía darte ese pique tan largo? Pero es que sabéis que uno se acostumbra y lo hace como parte de no, po. Y como que ya que ni te dais cuenta prácticamente del tiempo que lo hacís. Es que lo asumís, Ya- po, ya no te- asumís la Sí, asumís ya la no tenés como situación en realidad, sí, conciencia eso. de eso. El último año Eh, que es como el camino sabido, entonces lo único que hay es como la música y te vais con la música esperando de que el día mejore en el camino, es como una wea así. Y te vas llorando, así, De hecho, todo porque sufrido. Y por ejemplo escuchando canciones al como monas. inicio, no sé, pues al inicio yo me iba me acuerdo que me iba en el metro así como para llegar más temprano, ¿cachai? Y después me di cuenta que había una micro que era de Moneda hasta que me dejaba allá en el lugar, ¿cachai? Y era como, bueno, pero yo me voy en esta weá sentado, me puedo ir en esta weá sentado. ¿Por ¿La qué 421? Pero me estoy demoro un perdiendo kilo. el tiempo en irme en el metro para cagar todo chato? ¿Cachai? ¿Y cuánto Pero me me voy a demoro demorar? Me 4 voy a horas. demorar. No, las 2 horas. Yo tomaba No. siempre las 2 horas. Sí, las 2 horas. Las 2 Las horas 2 desde horas. Moneda, po. No, pues las 2 horas te Que la demoraban micro el se viaje demoraba total, caleta. pues. ¿No? Se demoraba caleta, Michel. ¿Qué Pero si por eso le onda? estoy diciendo, son 2 horas. Mi total, por eso al final fueron 2 horas, ¿cachai? O sea, Era en el metro porque sí hay No, menos. se entre el demoraba viaje de la caleta, micro y el Michel. viaje para la casa, ¿cachai? El total eran como 2 horas, 2 horas y cuarto. Eso, en eso Pero, estaba ahí en la casa. o sea, en el metro te demoráis menos. No, En el metro te demoráis 1 hora 20, 1 hora y media. Ya. Ah, sí. o sea, Entonces, yo como me lo mismo que demoraba yo, como po. hora y media. Como lo mismo que Como yo. hora y media me demoraba, puedo decir más o menos como el Diego, Pero tenéis desde que mi pensar, por casa, ejemplo, que pero en yo la salía micro, ni igual. cagando. Tenéis que pensar que yo salía mucho antes, ¿cachai? Porque de por sí me gustaba llegar como a la hora y además porque tenía la costumbre y salía con mi viejo. Entonces, porque mi viejo me tiraba al metro en ese tiempo. Entonces, me tiraba al metro, de ahí yo me tiraba para otro lado, ¿cachai? Me subía al metro, me iba del metro para Moneda y ahí en Moneda ya sabía que tenía ese pique largo para arriba, pero tomaba la micro porque decía, puta weón, sé que voy a esperar caleta igual allá cuando llegue a la U. Por lo tanto, llego, me siento y espero como weón, o me voy un poco más relajado en la micro. ¿Cachai? Era tan simple como eso. Entonces ahí ya llegaba como la micro. ¿Cachai? No, yo no hubiera podido en la Yo micro. solo Yo me acuerdo pensaba que cuando una iba. Pero vez eso tenéis que tomé la pensar que micro fueron los al últimos revés. 2 años, ¿cachai? O sea, Ya. cuando estaba ahí, Es cuando que ya como que cuando ya tu cuerpo dice, ya estoy chato de este viaje No. culiado, entonces quiero mandar toda la chucha, pero por lo menos déjame disfrutarlo en alguna forma. no, sí es ¿Cachai? verdad. Y Yo mi me forma de acuerdo que disfrutarlo era irme sentado en la micro escuchando música o leyendo. me acuerdo ¿Cachai? que el último semestre era horrible ir. Era Que horrible inclusive porque me estaba desacostumbrando, ¿cachai? Porque no íbamos Ah, ya. nunca. No íbamos nunca, entonces cuando tenía que ir era horrible porque ahí sentía el trayecto que era como, bueno, tengo que ¿Y ir a esto la estaba chucha. haciendo? el último semestre Porque fue al maldito en ese principio, sentido. sí, porque Porque al decía ya principio era como lo como, hacía todos los días, oh, como, conche tu madre, como al weón. principio lo hacía ahí todos los días, estaba ya acostumbrado, como que ya era como cualquier cosa, era como respirar prácticamente, ir y volver. Pero al final, bueno, yo iba ni siquiera una vez a la semana, o sea, íbamos que una vez al mes, Sí, algo así. y era como, weón, ojo, ¿cómo Y podía esa hacer vez esto? me Así era como que, maldita porque sabíais que teníais todo el día allá Mm. y iba a estar pero estresado todo el día, dándote vueltas, weón, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, era 4:30, No una sé, weón no así. sé. Creo que teníamos la última cuestión. Y de ahí no, sí, no nos íbamos a las 4:30 porque salíamos y terminábamos Era conversando reunión. unas weas. Y de ahí hablábamos como hasta las 6:30, Sí, nos íbamos a las 6:30. para llegar a la casa a las 8. Más encima para llegar a la casa a las 8:30. Si es que.
Y después más encima me acuerdo la maldita micro que estaba cerca de mi casa, weón, esta weá que está acá. Te volvió toda la tragedia. Y Oye, cuando pero esa es que- weá tenía una cola de 20.000 weones, loco. Verdad, No. verdad. ¿Sabéis Que qué? hubieron A mí, mi momentos experiencia... en que fue como, y me acuerdo súper bien, hubieron momentos en ese semestre en los cuales vi esa fila maldita y lo único que acaté, sacar mi celular, es colocar pup, Uber, pup, 2 minutos, pedir. Y subía a Gran No me Avenida. importa Y nada. tomaba un Uber, importándome una mierda el valor, weón. Me daba lo mismo que pagaba como 5 pasajes en total, pero, weón. Pero llegaba a casa en 7 Nada. minutos, Claro. 5 minutos. ¿Cachai? Entonces, Yo no quiero ser chato, pero mi experiencia era como todo lo contrario. O sea, igual habían días en los que detestaba en todo caso y sobre todo por la flojera de tener que ir y toda llegaba la cuestión. tarde, weón. Pero bueno, sí, Llegaba- también Oye, llegaba en todo tarde. caso, Llegaba tarde, pero Carla, no, a ver, llegaste tarde. llegaste tarde a todo, No, nunca Si, no, si no. alguien tiene que No, llegar por el tema del horario, nada fui yo, llegaste porque yo temprano, llegaba a ni la hora cuando presentamos siempre. proyecto de título, ni para cuando egresamos, nada, o sea, nada llegaste temprano. O sea, no podéis ser Nada. tan chanta como estar alegando por un tema como eso Pero ahora. no estoy, a ver, no Tú estoy eres el que alegando. llegaba tarde todos los días. No estoy weón. alegando, estoy diciendo que yo disfrutaba el viaje. Y ni siquiera era como el que llegaba. No, es que, weón, déjame terminar esta weá. Vos ni siquiera erais el que llegaba así como con un elegante atraso. Así como no era el que, weón, que llegaba 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos después. Vos erais el que llegaba 5 minutos antes de que terminara la clase, weón. Sí. ¿Cachai? Y en esos 5 minutos, igual llegaba y justito para presentar la maldita weá. Presentaba y salía y era como, y bueno, cabros, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo la clase? O sea, me estáis hueveando, weón. ¿Cachai? Oye, pero ya, a ver, Es que puede ser, weón. van a pensar mal de mí, pero no fue Y siempre, lo ya. peor de todo es que No te fue salvaste siempre. ahora sí los ramos, weón. No fue siempre, ya sí, no fue siempre. Que es lo No. peor, lo peor. ¿Qué cosa? De ese Que siempre, pasaste ¿cuándo fue? todo. El 80% de las Pasaste veces. todo, weón. Ya, pero no es siempre. Sinceramente, Pero no es siempre. sinceramente, fue mínimo el 80% de las veces. No, no creo. No, no creo. Mínimo No, el si hago una 80% de las retrospectiva veces. de todos los ramos, De todas las presentaciones, ¿sacamos la cuenta? De todas las presentaciones, ¿fue mínimo el 80%? no, no creo. No creo. De verdad, honestamente No. te lo digo. Saca la cuenta. Quizá un O poco sea, más del ya, a ver, 50%. Quizá un poco a más ver. del 50%. Pero no No. hacia 80. No hacia 80. De verdad que no. No, De no. verdad que no. Oye, somos 2 contra 1, A ver. po, weón. A ver, aquí dejemos las cosas claras. Diego no solo llegaba tarde, sino que faltaba a muchas clases y más encima pasó todos los ramos, todos. Ni siquiera fue como que hasta me llamaron por teléfono, po, Diego. El profe de actuación. Preguntando por ti, si estabais vivo y si ibais a volver a clase. Y más encima en ese ramo lo pasaste, que es lo más chistoso. No fuiste a nada y lo pasaste igual. Yo no sé cómo lo hacía. Que había Oye, weones para la cagada que estaban como diciendo, weón, no sé cómo Sí, po. vamos con la weá de la asistencia. Y Oye, vos los Diego pasaste. llegó temprano a la titulación, no me acuerdo. Creo que no, también estaba atrasado. No. No llegó temprano. Llegué como justo a la hora. Llegué como justo a la hora, Llegó- así como sí, 5 minutos sí. antes. Sí, llegó justo. Sí, Llegó- no, llegó sí, es muy justo, sí, porque descarado. me acuerdo que nos saludamos Sí. entre todos y el Diego aún no llegaba. Y Yo entre me- eso nosotros entramos, nos hicieron entrar, ¿te acordáis? Y entre eso apareció el Diego. Antes de que empezáramos a formarnos para entrar. Yo me acuerdo, Si no, si no estoy mal, fue cuando ya empezamos a subir para recibir el regalo de título, que esa weá. Ah, no. oye, bueno. no sé Esa si, weá. Pero bueno. no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo una presentación que era como súper importante y estábamos adentro y el Diego no llegaba. No sé si se acuerdan. No, no me Que era acuerdo. como una presentación súper importante ¿Cuál y de todas? estábamos todos y faltaba el Diego y no llegaba y como que le iban a cerrar la puerta, así como que la puerta como que el Diego Oh, llegó verdad, así me como- acordé. Ah, Pero no llegué y era solo. súper No estaba importante atrasado porque solo. era No del estaba atrasado solo. sí, ¿Cómo que llegó? Buenos días, disculpe, profe.
No, porque más encima era del proyecto de Sí, título, era el pues, proyecto de como la weá título. Sí, sí, me terriblemente acuerdo. importante. Sí, me acuerdo. Ese era el proyecto de título. Pero no Claro, llegué solo. eso es bueno Muy aclararlo. En chistoso. este, querido oyente, estamos hablando del momento en que nosotros estábamos haciendo proyectos de título. O sea, no es como los semestres normales, sino que es Sí, los pues, semestres donde tenéis un día de clase, un maldito día de clase. Y ese día de clase, el weón llega atrasado. Y llega no solo atrasado, sino que malditamente atrasado, tarde para las presentaciones. Y más encima cuando mejor le preguntaban, iba. yo estaba dentro del área de este weón. Entonces yo tenía que salcar los palos, weón, para que la weá saliera decente. Y el culiao le iba súper bien, Oh, como que llegaba atrasado y decía, no, Oh, no la loco. aprendí mi parte, ¿de qué se trataba? Y llegaba y se explayaba de una forma y uno quedaba así como, qué culiao, desgraciado. Y uno aprendiéndoselo toda una semana, así como esforzándose. Y este culiao llega y lo hace todo bien. Culiao, hay que pegarle. bueno, Ya, no voy a decir nada más. No yo voy a creo que es decir nada más. mucho Ya, puteo al Diego por hoy, weón. Yo creo sí. que Ya. dejemos. Yo creo que eso vamos a empezar a ver. Yo creo que ya la próxima semana vamos a empezar a ver puteos La para semana cómo que putear al viene Diego. vas tú. Formas de cómo putear al Diego. Sí. Voy a hacer una lista de todas las cosas que puedo putear al Diego. Tenemos harta historia, entonces lo puedo pitear Hay con harta cada historia, sí, hay cosa. harta Tenemos historia. mucho. Hay otra arista. Hay otras aristas. Eh, Partiendo por los juegos de cartas, que nunca me Sí. hizo una carta. oh, verdad. Bueno, hay algo que Primera hay que vista conversar al mala. respecto incluso. Hay calaña, hay calaña. Bueno chicos, eso fue el episodio, ¿cierto?, de hoy de Cesantes Profesionales. No sé si quieren decir algo antes de despedirnos. Nunca crean en alguien que se llama Diego. Nunca. No, yo creo que una enseñanza muy buena es que si tienes un compañero que llega siempre tarde, elimínalo de tu vida. No le hables más. Next, listo. Lo peor. No. Ahí quedamos. Esa es, No, es una muy chiquillos, buena ustedes, enseñanza. Real, muy real. mi reflexión al respecto es que, chiquillos, si llegan tarde, al menos sepan cómo perrar al momento, para salvar. Sí, es verdad. Yo creo que Tienen que tener ya, un buen sí, nivel de chamulleo. eso es algo valorable, ya sí. Ese tema es valorable. Sí. O sea, siempre hay que decir que a la hora de llegar tarde a una presentación o llegar, digamos, con elegante atraso, que este bueno no lo hacía, sino que llegaba malditamente atrasado, pero al llegar atrasado siempre tenéis que llegar listo. Listo refiriéndonos a que indiferente la weá que te pongan encima, vos estáis listos. Sí, ¿Cachai? preparado Para para hablar, todo. para desarrollarte, exacto. Exacto. Indiferente si te están hablando del teorema de Pitágoras, si te están hablando de Macbeth, ¿cachai? Da lo mismo. O sea, vos vayas a saber que la weá es pan, pan, vino, vino, ¿cachai? Entonces, yo creo que ese es como lo esencial en el día de hoy. Y también, por lo menos, sobre el tema, digamos, sobre los temas en cuestión, siempre el traspaso, por lo menos, de una fantasía, podríamos decir, que es el rubro que estáis aprendiendo, que todo es bonito, digamos, en el proceso de la carrera y decís que todo, puta, podría tomarle el ritmo a esto y después salí, te estrelláis y peleáis y sufrí por tratar de ser un profesional a la altura, digamos, de lo que es tu carrera. Es difícil, sí, siempre es difícil, pero nada es imposible si te dedicas a desarrollarte como corresponde. Yo creo que eso es como lo que tenemos que sacar. Indiferente de que nosotros veamos cosas malas entre todo el desarrollo, digamos, de esto, creo que las vemos también por el tema de que aprendimos de ello. Entonces, yo creo que ese es como el mejor aprendizaje. O sea, nosotros decimos las cosas que estamos hablando en este momento, ¿cachai? Las tallas y todo, para aprender en realidad, porque nosotros aprendimos de ello. Y para las personas que les toca o que nos escuchan en algún momento y se sienten identificadas, puta, bienvenido al club. Y si aún no te sientes identificado y estás ahí empezando tu carrera, puta, weón, prepárate. ¿Cachai? Es como eso, más que nada. Eso es como la forma de cerrar, yo creo, como correctamente. Me parece Claro. correcto.
Así que eso sería, chicos. Nos vemos la próxima semana. Ahí no tenemos idea de qué vamos a estar hablando. Probablemente sí, quizás sigamos con el tema. Yo creo que, Pero yo creo que podríamos empezar con alguna que otra historia más pero empecé con hueveada. alguna O sea, historia y... sí, podríamos Ahí pensarlo ahí. vemos. Vamos a ver. Eso, chicos. Cuídense harto ahí. Y nos estamos viendo la próxima Nos semana estamos en viendo. otro capítulo más de Cesantes Profesionales. Chau, chau, chau. Adiós. Adiós.